Belén se iba a confirmar después de sus 2 comuniones y tuvo la Se va a confirmación. confirmar. Solo una vez me confirmé. Ahorita me va a salir aquí una aureola y alas de ángel. Ahorita saca su Este, detente. Que si eres bueno por el miedo al castigo, no eres bueno. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que esté viendo este podcast, se le agradece. Bienvenidos una vez más al podcast de las Plutarcas del Norte. Yo soy Gris desde la ciudad de Chihuahua. yo soy Belén, ando acá en Ciudad de México. Y yo soy Ana Ronquillo desde Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Muchas gracias. Pues comencemos. El día de hoy traemos preparado un tema medio controversial, la verdad. Y quisiera comenzar primero pues por darles la bienvenida y platícanos, Belén, ¿cómo fue tu semana? Pues bueno, como lo hemos venido haciendo todas estas semanas, vamos a mencionar lo bueno, lo malo y lo rescatable. Lo bueno, estaba yo ahí medio indecisa en qué poner en lo bueno. Sin duda creo que la cosa en la que no dudé que fuera bueno es que fue una semana, siento yo, familiar porque mi cuñada cumplió años. Entonces estuvimos con ella el domingo y su cumpleaños fue el día martes. Entonces fuimos a la casa de mi suegra el día martes y le hicimos su pastelito y pues la verdad todo siento muy bonito. Eso fue parte de lo bueno. A mi hijo le cae muy bien su tía. Entonces estuvo feliz ahí con su tía y con las Galicias, que son unas perritas bien agradables. Ok. Otra cosa que era buena es que iniciamos una aventura nueva con mi gordito, que se llama Control de Esfínteres. Es muy interesante este asunto, aunque muy batalloso. El bebecito no quiere como que lo dejemos en el baño solito ni nada, pero pues es algo bueno porque está aprendiendo cosas nuevas. Está muy interesante ese asunto. Y mis zapatos llenos de pipí, pero no hay problema, o sea, está chido el asunto. Dentro de lo malo, fíjense que se me olvidó el cumpleaños de mi primo Israel. Está bien intenso el asunto, Y porque mi nosotras queremos primo mucho a Israel, sábelo, ¿eh? Exacto. Saludos a Israel. Muchas gracias por comentar se siempre. me olvidó el cumpleaños de mi primo Isra. Y aparte, no entiendo bien por qué fue este asunto. Ese día que fue su cumpleaños, iba platicando yo con el Pepe y le decía, no, es que mi primo Israel es muy importante para mí. Ay, se Y es nota. de las personas que yo quiero conservar toda mi vida y no sé qué, y así importantísimo. 2 días después me manda mensaje mi primo así de que, hey cabrona, porque se te olvidó mi, mi cumpleaños. No, se me olvidó de que se me olvidó. Y ese día yo falsamente es una persona importantísima. Y eso fue lo malo. Discúlpame, primo Israel, al otro año me acuerdo. Bueno, pues total que una disculpa pública. Y dentro de lo rescatable, reactivé mis posts de las páginas de Construyelin. Ya están muy padres, ya están muy entretenidas. Había puesto nomás ahí unas frasecillas, pero ahora sí ya estoy empezando a hacer TikToks. Ya me volví casi una TikToker experta. Y eso Excelente. es mi semana por esta ocasión. ¿Cómo te fue a ti, Anita? Yo tuve una semana, se supone que relativamente tranquila, pero hubo puntos muy importantes, hubo puntos muy clave. Lo bueno es que fue una semana muy cargada de amistad. Pude ver a mis amigas de aquí de Cadereyta. Em, Me acuerdo mucho que en la noche venía yo trayendo una de ellas que vivimos por el mismo rumbo y veníamos en un ataque de risa, pero de esas risas que te hacen llorar y que no te puedes controlar. Veníamos demasiado felices y una de ellas había comentado más temprano y coincido con ella. Vernos un ratito es como cargarnos de energía y yo lo valoro mucho, así que un saludo para mis amigas Angie y Christy. Y de igual manera, toda la semana he estado hablando mucho con mi amigo Lalo, que es de mis personas más queridas actualmente, y he reconectado con personas con las que hacía mucho que no platicaba y resulta que tenemos todavía cosas en común muy padres. Y pues así, o sea, ha sido una semana muy cargada y con muchas dosis de amistad, pequeñas dosis de amistad en varios puntos y me siento muy agradecida y muy afortunada por ello.
Lo malo es que a partir del miércoles tuve una situación con Said, que es mi hijo menor. Lo castigué porque el vato va a la escuela y no trabaja, se pone a chacharear toda la tarde. O sea, si tuviera algo en que ponerle sellito, sería este sellito del periquito de habla mucho, platica mucho en clase. Ese es Said. No lo juzgo tan fuertemente porque sé que es algo de lo que yo también cojeo, pero pues ya su maestra me jaló las orejas, hicimos compromisos, hicimos pulseras de promesa. Vamos a ver de qué manera tratamos este tema, pero estuvo, o sea, muy, muy, muy fuerte, de que yo lloré y berrié y grité y, o sea, mal me puse. Y lo rescatable, y que creo que es algo bueno, por primera vez, yo creo que, ¿hace cuánto se estrenó Barbie? Mm, ¿Qué tiene? Bueno, Ya tiene un buen. desde Barbie que yo no iba al cine. Ok. Pude ir al cine ayer con Said. Entonces, para mí es un súper mega logro enorme porque es algo que disfruto mucho, Ujú. pero por tiempo, por cuestión de agendas, hasta por dinero, qué caro ir al cine, de verdad, Carísimo. no Carísimo. debería ser así. El cine como esta experiencia de que vas a una cadena comercial, ¿no? Si he ido a ver películas a la Cineteca o así, o si he visto películas en plataformas, pero el cine como experiencia, qué caro es ir, o sea, no, no puede ser. Papi No puedo Profeco, creer que uno, ayúdanos. ¿cómo? Pa- Profeco, por favor. No, o sea, no, definitivamente no es una experiencia en la que todo el mundo se pueda permitir cuando tienes familia. O Ujú. sea, tener dos o tres hijos y a todos llevarlos al cine, Sí, está no canijo. es para todo el mundo. Ujú. Está mal, o sea, está muy, muy mal porque es un esparcimiento que todos necesitamos, ¿no? Y me siento muy agradecida también por haber tenido ese tiempo para poder haberme ido al cine. Y eso es todo, con eso me siento muy agradecida. ¿Y tú, Chapis, cuéntame? Gracias, Anita. No, pues mira, yo sí batallé un poco en escribir como que fue lo bueno que me pasó en la semana porque fue una semana compleja, fue una semana de mucha actividad, muy cansada, estuve muy cansada toda la semana. Traigo muchos pendientes de la vida en general, ¿no? Pero apunté entre lo bueno, aparte el hecho de que vi a mi hermana ayer, que ya tenía muchas ganas de verla, que no la había visto, apunté que salió, apunté como bueno que salió el podcast. Este, Finalmente, sí, finalmente, después de de tantos mucha, VIPs. ajá, de mucha planeación y todo, hoy salió bueno, cuando se está grabando este episodio es cuando salió el episodio 2 y también eso me dio mucho gusto, como que sentí que era un pendiente que traíamos atorado ahí en la semana y entendemos como cuál fue la falla, ¿no? Porque tardó tanto en salir, pero pues intentaremos ir corrigiendo eso con el tiempo. Entre lo malo fue eso, que tuve una semana muy complicada. El lunes fue así, mi top andaba cansadísima, andaba muy estresada, fue la primera vez en la vida que lloré en la oficina, lo cual sé que no debería, pero todavía me parece muy vergonzoso Ojalá yo porque, pudiera decir lo mismo. porque, porque traigo este Sacas background Villasana. de familia de que te dicen está mal llorar, entonces el día que lloras pues sientes culpa, sientes vergüenza, sientes de todo, menos la liberación que se siente cuando ya sacas de alguna forma de tu sistema todo lo que traes, ¿no? Y lo rescatable es que, pues, bueno, entre lo malo es que trabajé el fin de semana, ¿no? Y lo rescatable es que en recompensa a eso me dijo mi jefe, ¿qué día quieres libre? Yo el viernes, así el viernes sin pensarlo. Entonces el viernes, eso fue lo rescatable, que tuve el día libre, descansé, fui a desayunar con mi esposo, hace un montón que no desayunábamos los dos juntos como en un restaurante, pues. Ujú. Entonces, se sintió como muy padre y la verdad que también no lo habíamos hecho por culpa, porque salir sin nuestra hija, aparte que ella se ofende como no tengas una idea cómo nos atrevemos a hacer algo sin ella, también es sentimos culpa nosotros de cómo vamos a ir sin ella, cómo crees. Ujú. Y salimos y estuvo padre porque
yo alivié mi culpa como diciéndome, de todas maneras es una comida que a ella ni le gusta, no hubiera disfrutado estar aquí, ¿sabes? Y estuvo como que eso fue lo rescatable de mi semana y pues ya, ahorita andamos tranquis. Y bueno, pues continuando ya con ese mismo orden, pues vamos a entrar un poquito en tema. Como les había dicho, el tema de esta semana está controversial porque vamos a hablar de religión, de creencias religiosas. Vamos a hablar de este viaje que hemos tenido a lo largo de encontrarnos a nosotros con nuestra espiritualidad, con lo que creemos más allá de lo que somos, con cómo nuestro entorno ha influido en nuestro carácter y en nuestras creencias. Entonces, pues, no sé si quieres comenzar, Belén, platicarnos cómo ha sido para ti este viaje de creencias. No quiero platicar. Ah, bueno, No quiero platicar vámonos primero, pero pues. bueno, pues me toca. Sí, pues acuérdense que este es una recapitulación de lo que hemos vivido, entonces voy a tratar de dar un resumen rápido y conciso de unas 3 horas de cómo fue mi camino por la religión, porque vaya que fue vasto mi camino por la religión. Resulta ser que yo antes de conocerlas, mucho antes, nací. Oh, ¿a poco? Do you? This is a brand new information. Entonces, pues niña bautizada católica. Hice la primera comunión hasta 2 veces. Yo antes de irme a Chihuahua vivía en un Eso lugar no se llamado Tayoltita, puede. Durango. Pues yo lo hice. ¿Cómo vas a hacer la primera comunión 2 veces? Les estoy diciendo que yo era el siguiente nivel de religiosidad y no me están creyendo. Entonces, se los voy a demostrar en este momento. Resulta que, Y sacas sus 2 actas. acuérdense, ahorita me va a salir aquí una aureola y alas de ángel. Ahorita saca su Este, detente. Acuérdense que yo nací en Parral, Chihuahua. Yo no estaba ahí en Chihuahua antes de los 13 años. Entonces, nací ahí, vivimos y luego nos fuimos a un lugar llamado Tayoltita, Durango. Ahí en Tayoltita, Durango, yo estuve hasta tercero de primaria. En tercero de primaria hago mi primera comunión, que supongo yo que esa fue la oficial, pero no Pues sé. la primera. Ajá, primera comunión. Comunión. Ajá. Y luego me voy a Parral. Y en Parral, el grupo de catequesis al que me metieron estaba por hacer la primera comunión. Entonces mi mamá dijo, pues que la vuelva a hacer. Y entonces les platicó el tema a las catequistas. Sí, claro que la vuelva a hacer, con el mismo vestido, solo que unos kilitos más, lo sé por las fotos. Ok. Este, hago mi segunda primera comunión. Claro que Siempre también había pasado un año más, o sea, estabas más grande, no eran más kilos. No, no, si eran más kilos, estoy completamente segura de eso. Digo, no ¿Eh? había báscula, pero el vestido se No veía había así y luego báscula. se Ay, veía pues si no así. era un rancho. Entonces, No había báscula, pero Parral no es un rancho, dices tú. Parral ya es ciudad. Acuérdense que ya tenemos Walmart, Cinépolis y ya hay un Kentucky incluso. Ok. Ok, Entonces, que dos continúo yo, semáforos en Metrópoli, güey. continúo. Hago mi primera comunión una vez y luego mi primera comunión la segunda vez. Ok. Y ahí en Parral, como que mi mamá siempre me inculcó catolicismo activo, digámosle así. Íbamos a misa, hacíamos lo que teníamos que hacer, pues como si fuera la escuela, ¿no? Vas a catecismo, haces la primera comunión 2 veces y luego te confirmas, Como etcétera. debe ser. Total que allá en Parral me surge la inquietud de dar catecismo a los, no sé, 11 años, me parece. A los 11 años voy y hablo a mi iglesita ahí de la comunidad. Me dicen, sí, tú le puedes dar a niños pues mucho más pequeños, ¿no? Y empecé dando catecismo como eso de los 11 12 años. Y entonces,
empiezo a ser empiezo a ser catequista a los 11 años y luego nos vamos a Chihuahua. Y ahí en Chihuahua mi mamá me dice, no, pues no lo dejes, siga así, sigue por el camino del bien, bla, bla, bla. Vamos a investigar a la iglesia que nos quede más cerca. Yo la verdad es que como que no quería, me daba pena, pero, pero una vez que fuimos a preguntar me dijeron, no, sí, ya has dado catecismo antes o algo. No, pues que sí, ya tengo 2 años que había dado catecismo, algo así. Ujú. No, pues claro, vente. Y a partir de ahí continué dando catecismo a niños, entré al grupo de jóvenes con ustedes, estaba en el coro, iba a misa todos los domingos. Yo me sentía, la verdad, muy comprometida con Dios, con mi comunidad, con el grupo de jóvenes, con todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Y entró a el TEC. Y ahí en el TEC, como que pues obviamente empiezas a agarrar más conciencia de la vida conforme pasa el tiempo. Yo no digo que la religión esté mal ni nada por el estilo, pero pues yo ya me preguntaba muchas más cosas. Para mí era importantísimo ser congruente con lo que hacía, ¿no? Y lo que me habían dicho para mí siempre ha sido como que siento que es un problema ver las cosas o son negras o son blancas. Entonces, a mí siempre se me había dicho que pues para poder representar bien a la religión católica, pues tú tenías que casarte virgen, el sexo no era parte pues de la vida católica de una joven que no estaba casada, este, las fiestas no eran propias de una joven que era católica, los gays no eran propios de una persona católica, o sea que tú aceptaras eso, ¿no? Y Ujú. pues yo toda mi vida había convivido con personas, pues, digamos, libres que querían, que les gustaba, que si eran de un, de- que si eran hombres y les gustaban los hombres, no había pedo. O sea, a mí nunca se me inculcó el no querer a alguien por sus preferencias sexuales o así, ¿no? Entonces desde ahí yo empecé a decir, ¿por qué tendría yo que estar promoviendo una religión que no va conforme a lo que yo pienso? Ujú. Y entonces, empecé como que por allí. No me agrada eso. Y luego después me llegó lo de la hormona, de que se me empezó a mover la hormona y yo quería experimentar ese tipo de cosas y pues me daba culpa. Yo decía, ¿con qué cara voy a ver a mis niños del catecismo si yo ya estoy practicando actos impuros? Entonces, desde ahí fue como, no quiero ser incongruente con lo que hago y con lo que digo. Y yo decía, Dios es amor, Dios nos ama a todos por igual, así yo sea Belén y me guste otra mujer, así yo tenga las preferencias sexuales que tenga, yo quiera experimentar el sexo antes del matrimonio, yo quiera salir de fiesta, porque no era solamente que a mí me interesara salir de fiesta, yo tenía mucha curiosidad porque se sentía, digamos, llegar a las 4 de la mañana a tu casa. Tenía muchísima curiosidad por eso. Tenía muchísima curiosidad por saber qué era tomar y ponerte súper, súper, súper ebrio. Tenía mucha curiosidad por saber qué se sentía decir groserías. O Por sea, eso quería ser Grisel. por eso quería ser Grisel. Porque yo decía, quiero saber qué se siente todo eso, qué se siente hacer todo eso. Y fíjense, yo estaba en la universidad, en el TEC, y todavía no tenía mi primera borrachera que yo decía, es inaudito, ¿no? Ahorita la verdad es que lo agradezco, pero sí tenía muchas ganas de hacer todo esto. Y ya cuando dije, no, yo ya no la armo en la religión católica, fue cuando una vez en un sermón un padre nos pedía sentirnos culpables y en tristeza. Era tiempo en donde es Cuaresma, tiempo seguro. antes de la Pascua, cuando es La cuaresma, ¿no? con la Cuaresma, ajá. Y que no debíamos de prender el radio y que no sé qué, y veía padres hablando de la vida en matrimonio y de que las mujeres deben
aceptar al marido que tienen y que no sé qué. Y veía situaciones en que gente que se había separado de sus esposos, gente muy allegada a mí, que se había divorciado por razones mm, hasta de seguridad, diría yo, que ya no las dejaban comulgar porque se habían separado de sus maridos ante la iglesia y ya no podían estar haciendo la vida con alguien más. Y yo decía, el Dios que yo conozco, que me inculcaron, no es un Dios que le esté prohibiendo a la gente ser feliz, ser plena, conseguir una pareja. Este, a mí no me hace sentido. Y ahí empecé a alejarme. Empecé a alejarme. Actualmente voy de vez en cuando a misa, por ejemplo, cuando es importante para alguno de mis familiares, voy, respeto la ceremonia. Cuando vivía mi abuelita santa aquí en México, la acompañaba a sus ceremonias cristianas, respetaba la ceremonia, pero no me metía demasiado. Me siento una persona espiritual, todavía doy gracias a Dios y todavía cuando algo me impacta digo, ¡Ah! Cristo vencedor, pero realmente así como que religiosa ya no soy. Siento que también eso eh, me abrió un poquito la mente para poder entender y seguir acompañándolas también a ustedes en el camino de la vida. Si no, la verdad es que siento que me vería muy persinada, sin afán de ofender a nadie. Sin afán Pero de yo me ofender a los siento persinados, sí. a los persinados, la neta sí, porque mm, siento que para las personas que se toman ya mucho más en serio la religión, para ellos hace sentido y está bien, está chido. Pero para mí lo más importante era vivir congruente con lo que pienso, con el Dios de amor que a mí me inculcaron, con el Dios de amor que yo pienso que hay y que no te está castigando por si haces mal algo, sino que te está acompañando en tu camino de aprendizaje. Y más que ser religiosa, más que ser católica, confío que hay algo más, que hay una fuerza superior eh, pues capaz de mover al mundo. Entonces, ese fue mi camino por la religión. Ahora ya no practico la religión católica, no tengo interés en unirme a ninguna religión, ninguna secta ni nada. Pero hasta aquí llegó esa niña con primera comunión 2 veces, con segunda primera comunión. Santa en paz descanse era una persona cristiana, devota de ir a la iglesia frecuentemente y a veces la acompañaba y yo lo que siento es que cuando para un allegado a ti o una persona que tú quieres es importante que lo acompañes en algún culto, para mí es importante estar acompañándoles, respetar lo que hacen siempre y cuando no rebase mis límites, es decir, por ejemplo, no sé, a otras cosas como espiritismo o cosas así, yo la verdad no me metería, pero mientras no rebase mis límites, yo voy, respeto el culto que sea, este, y es lo que creo yo que se debe de hacer. Hay otras religiones que ahorita más adelante hablaremos de alguna de ellas, en donde, por ejemplo, a una de mis excompañeras de carrera, recuerdo que nos pidieron diseñar una iglesia católica y todos estábamos bien emocionados porque si ganaba tu proyecto, eh, tu proyecto iba a ser Hacer construido, una segunda comunión. iba a ser una tercera comunión. Sí, Y pero para todos los demás era segunda. esta chica era testigo de Jehová. Ujú. Y recuerdo que se salió de la materia y dijo, no, yo no quiero participar porque yo no voy a promover que desde mi trabajo se promuevan otras religiones o algo así. Ujú. Entonces, ella fue la única que no se emocionó, no se dio la oportunidad de hacer el concurso y de que su proyecto saliera solamente porque era de la religión católica. Y la verdad, ahí sí como que no me agrada tanto el pedo, pero pues igual respetable
para todas esas personas. Y ya las únicas dos religiones en las que yo he estado medio involucrada son la católica y la cristiana, y eso la cristiana porque acompañaba más bien a mi papá y a mi abuelita santa a los cultos, y es todo lo que yo traigo para ustedes el día de hoy. Excelente. Pues mira, aunque parezca que fue como un viaje corto porque solo fue como de aquí para acá, pues finalmente en cuestión de creencias, pues sí pasaste como por varias etapas, ¿no? Ahora sí que. De hecho, ahorita que dices así de que fue corto, es la percepción que a lo mejor se da, pero para mí sí fue largo. Y ya es que les comentaba, es que otra vez voy a ir a lo mismo, y que les decía, yo no puedo separar tanto el sexo de la iglesia porque fue un viaje de estar concientizando cosas, pensando cosas, eh, cambiar de pensamiento está bien cabrón. Es de que toda tu vida te dijeron que tenías que ser esta niña buena, esta niña que no hacía cosas malas, esta niña que tiene que portarse bien, y que dentro de ese bien pusieran el sexo como que es algo malo. Fue muy difícil para mí separar estos dos temas. Y entonces realmente fueron pasos difíciles. En el grupo de jóvenes se van a acordar de este vato. No sé si ustedes sepan cuál es, pero cantaba en la hora santa. Fíjense, yo me Ujú. acuerdo que la hora santa, yo hasta me acuerdo y me da un poquito de pena porque yo me acuerdo que veía la hostia y yo como que la honraba, y me da un poco de pena por esta situación que pasó. Yo me sentía como que es lo máximo que estamos viendo aquí ahorita. Y recuerdo que en ese momento estábamos cantando y el vato que estaba a un lado de mí, Sí que sé es el quién que ya es. hemos platicado, este, empezó a platicar. Y yo, qué falta de respeto para Dios que está aquí presente, que está aquí en carne viva y no sé, Ah, no, yo como pensé que así. ibas a hablar del que empezó a llorar y a gritar como desquiciado. Pues sí, Ah, fue el mismo. Ay. ese empezó a hablar, y luego, pues yo decía, qué falta de respeto, y después de hablar empezó a hacer eso. Y yo, ¿qué? ¿Cómo está el asunto? Y luego como que veía la manera de acercarse a chicas por estar llorando y, ay, allá está Dios y no sé qué. Y veía yo todo el show y decía, para mí realmente era estar en la presencia de alguien divino, y para este vato era un teatro. Ese Y es, entonces yo decía, si él es, porque él era un ejemplo del grupo de jóvenes. ay, sí. Y yo, Este vato en algún momento hablamos de él, ¿no? Que al principio le gustaban más jóvenes que él y ya después dejó de ser gracioso que le siguieran gustando de la misma edad cuando nosotros ya Ya, éramos ya, sí. adultos. ahora sí ya captaste Ajá, quién es, Anita, sí te veía la sí, cara ajá. de, no estoy Ajá. entendiendo. No, o sea, tenía la idea, pero como nunca lo vi así gritando y haciendo su, sí sabía que era un espectáculo lo que hacía, pero nunca me tocó verlo a mí, porque yo no Sí, iba a horas. y la hora santa era pues, eso, ¿no? Era una hora de tremendo respeto, y como que fui conociendo así a gente muy falsa, y yo decía, una de dos, o me convierto en esta gente falsa, porque para mí empezar a experimentar, a lo mejor no hacía casi nada con este primer novio con el que empecé a experimentar temas de sexualidad, pero para mí eso ya era estar faltando a los principios que me habían enseñado, y yo no me sentía con la cara suficiente de ir a enseñarles a mis niños del catecismo un Dios que no estaba yo ejemplificando, ¿no? Ujú. Entonces, dije, o me convierto en esta persona falsa, o empiezo realmente a actuar congruente hacia lo que pienso. Y ahí fue cuando me empecé a alejar, ya empecé a dejar de ir al coro, empecé de ir a los grupos de jóvenes, a las horas santas, como que poco a poquito me fui alejando
del tema de la religión. También fue un camino pesado cuando ya lo dejé por completo porque tampoco yo tenía bien definido, a ver, no eres religiosa, pero sí eres espiritual. Y cuando dejas la espiritualidad, yo siento que sí te va feo. O sea, yo sí pienso que un ser humano necesita la espiritualidad. Este, Obviamente empecé a experimentar fiestas. Ya cuando empecé a trabajar, empecé a ir de fiesta. Recuerdo un año completo de fiesta sin parar cada fin de semana, pero me terminé hartando de eso. O sea, Ujú. también fue demasiado. Y Era provecho. ajá, ¿no? Y yo como que sí me fui demasiado a la desmadrugada y, pero ya me harté y ya madurando un poquito, pues me di cuenta de esto que les digo. O sea, dejar de ser religiosa no significa dejar de ser espiritual. Entonces ahorita me mantengo espiritual, me mantengo congruente a mis creencias y siento que eso Dios lo agradece. Dios o el ser supremo que está arriba, siento que lo agradece y que agradece que sea uno congruente y es lo que te llena a ti de bienestar, siento yo. ¿Qué tal ustedes? No Ok. quería extenderme yo Ah, tanto, muy bien. pero abriste No, esa. pues está interesante la manera en la que lo ves, ¿no? O sea, hay partes con las que yo no converjo mucho, pero pues por mi cosmovisión, digámoslo. Pero cuéntanos tu viaje, Anita. El mío, el mío, bueno, pues yo nazco en el seno de una familia que es testigo de Jehová. Yo, una familia es un decir, porque solamente mi mamá era testigo de Jehová, ¿no? Entonces, yo no tuve este adoctrinamiento en el que te bautizan y vas a la iglesia cada domingo y vas a catecismo y haces tus primeras comuniones. Yo viví un adoctrinamiento en el que iba cada martes, cada viernes y cada domingo a las reuniones de los testigos de Jehová. Teníamos que prepararnos antes y si mi mamá, y tener que ir a predicar, me acuerdo que predicábamos los sábados y los domingos, o sea, íbamos casa por casa con mi falda larguita hasta abajo de las rodillas, así, siempre. Y era algo muy rutinario en mi caso, o sea, era una forma, pues siempre viví así, o sea, no conocía otra forma de vida. Pero yo me acuerdo y tengo recuerdos muy, muy vagos al respecto. Cuando yo atrasaba los relojes para que cuando mi mamá quisiera irse a la reunión, ya fuéramos tarde y no nos tuviéramos que ir. Pero eran estas bromas chiquitas de niño, ¿no? De que yo no quería ir, de que te aburrías, horrores, eran estas bromas infantiles, pero en mi casa había situaciones de violencia. Entonces, parte de la religión era que no podías divorciarte. Y mi mamá tenía esta necesidad de divorciarse de mi papá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vivía situaciones de violencia importantes. Entonces, después de, quienes conocen a mi mamá lo entenderán. Mi mamá es una persona que siempre ha buscado entender o sentirse cercana a Dios. Mi mamá siempre ha buscado esta espiritualidad. Entonces, ella es muy buena para colgarse una religión, para apechugar una religión. Entonces, mi mamá vivió un proceso muy duro y muy largo, creo que se asemeja al que platica Belén, en el que tiene que deshacerse de este apego que tiene a la religión con tal de pues salvaguardar su vida y la de sus hijos, la seguridad de su vida y la de sus hijos, dejando de lado el que dirán de que te vas a divorciar y de que lo que sea, ¿no? Eh, Mi mamá lo prolonga yo lo asumo que fueron años, yo era una niña, no lo sé dimensionar bien, pero cuando lo logra, mi mamá se divorcia de mi papá y lo siguiente que sucede es que la expulsan de la religión. Ujú. Ya venía mi mamá
haciendo distancia al respecto. Yo les estoy hablando que yo tenía 12 años, cuando yo estaba en primero de secundaria cuando mi mamá se divorció. Entonces, logra mi mamá separarse, la expulsión de la religión, y en realidad nos quedamos sin este círculo social al que pertenecíamos. Porque yo me acuerdo mucho que en la calle de mi casa, yo vivía en la Infonavit, y en esa Ujú. calle había mínimo 4 familias testigos de Jehová en esa calle. Entonces, cuando te expulsan de la religión, ellos no pueden volver a hablarte. Y era duro, no para mí, porque pues para mí que, pero para mi mamá era duro que sus vecinos no le dirigieran la palabra, cuando habían sido personas que, cuando nació mi hermana la más chica, yo me quedé con uno de los hermanos en su casa para que me cuidaran mientras mi mamá estaba en el hospital. Cuando nació mi hermano el menor, hermanas fueron a ayudar a mi mamá pues ahora sí que con los dolores de parto. O sea, eran parte de nuestra vida de una manera muy cercana. Ujú. Afortunadamente, mi mamá toma la decisión, sale, es expulsada. Para mi mamá es muy duro y mi mamá lo enfrenta de una manera, creo que muy estoica, porque para ella era importante. Y todo el mundo así como que empezó a vivir la vida loca, porque cuando no teníamos. Yo era estas niñas que no festejaba cumpleaños, no festejaba Cumpleaños. Navidades, no saludaba la bandera. A mí me tenían en una escuela, la Agustín Farabundo Martí se llama todavía, en la Tierra y Libertad, en la que estaba súper lejos la escuela de mi casa, pero era en la que me ponían porque ahí había maestros que eran testigos de Jehová y que iban a entender el que yo no saludara la bandera. Ujú. Eh, Al final, les digo, mi mamá toma esta decisión, nos salimos y cuando nos salimos, todo el mundo empieza a vivir la vida loca. Se empieza a festejar Navidad en mi casa, cumpleaños, fiestas de cumpleaños para mis hermanos que eran los más chicos. ¿A los cuántos Eh, años, Ana? pues yo tenía 13, 14, o sea, estaba yo en primero, segundo de secundaria. Mm. Esta fue nuestra primera Navidad, o sea, yo me acuerdo de estar siendo niña y que mis papás estaban separados. No sé si se acuerdan que salió una Barbie gimnasta que tenía un anillo y le ponías el anillo y daba vueltas. Yo adoraba la gimnasia, yo quería ser gimnasta cuando creciera, ¿no? Obviamente no lo fui. Este, y me, yo me recuerdo que mis papás ya estaban separados, nosotros estábamos en casa de mi abuelita, era Navidad y todos mis primos traían regalos de que pues se los trajo Santa Claus, ¿sabes? Ujú. Y en mi casa llegaron y nos dieron así sin envolver y sin nada, nos dieron, tenga, mija, se le regalo una Barbie, como si fuera el regalo de mis tíos, o si fuera, creo que ese regalo era de mi mamá. Creo que mi Por- mamá llegó y me lo dio. Porque así se estilaba, ¿no? En esa religión era como que no estaban prohibidos los regalos, pero lo que estaba prohibido era que fueran con motivo de la celebración. Exactamente. Y estar en la cena y estar eso no era bien visto, vaya. No estaba permitido, deja tú que fuera bien visto, no Ujú. estaba permitido. Entonces, con la primer Navidad, mi mamá se aloca, tira la casa por la ventana, regalos y juguetes para todos, árbol de Navidad, la cena fue en la casa, o sea, todo completamente distinto. Hay una foto en casa de mi mamá en la que está mi papá todavía, porque mi papá llevó regalos. Digo todavía porque después murió. Ujú. Llevó regalos y estamos todos mi papá sentado con mi hermana en las piernas. A mi hermana le regalaron un pollito, una gallinita, porque a ella le decían gallinita, Ujú. y un, un pino un piano de dinosaurio. Y había muchos regalos en la mesa, pero muchísimos. Yo creo que ha sido la Navidad que más recordamos todos porque fue nuestra primera y fue muy consciente. Si yo tenía 14 años, mi hermano tenía 10 y mi Guau. hermanita tenía 6.
Entonces, todas pues, las primeras infancias nunca lo vivieron y esta que ya estaban grandes, pues todo el mundo lo recuerda como ¿te acuerdas esa Navidad? Mm. Porque fue la única, pero era la primera. Entonces, pero cuando yo estoy en la secundaria, a raíz de Belén, como que yo siempre tuve ese, a donde se fuera la bolita, ¿sabes? O sea, si en mi casa eran testigos de Jehová, pues yo era testigo de Jehová. Si mis amigas eran católicas, pues yo era católica, porque Belén me invita a la iglesia y yo empiezo a ir durante, no recuerdo cuánto estuvimos, 2 años, 3 años yendo a la iglesia, que íbamos activamente, teníamos curso, ahí hago yo lo que le llaman el catecumenado, porque Belén se iba a confirmar después de sus 2 comuniones y tuvo la Se va a confirmación. confirmar. Solo una vez me confirmé, eso sí. Hasta el No, momento, ¿eh? Yo no descarto que luego te yo no confirmen lo voy a otra hacer. vez. Entonces me invita y resulta que yo también entro y Grisel también entra a ese curso de confirmación, que Para íbamos quien no literal a que nos sepa, dieran catecismo. ajá, para quien no Ujú. sepa, un catecumenado es cuando alguien se prepara para hacer tres Las tres. sacramentos a la vez, que sería el bautismo, primera comunión y confirmación al mismo tiempo. Ujú. Exacto. Pero sí. Entonces, todas ustedes se iban a confirmar, pero yo iba a ser un catecumenado. Y ay, ¿cómo se llama? En la Mm, ceremonia, ustedes hacen su confirmación y yo hago 2, 3 pasos. Las tres. Ujú. Ujú, Entonces, me acuerdo que mi padrino, o sea, yo tuve padrino hasta los 14 años. ujú, Mi padrino, en paz descanse, eh, era como muy consciente de que nosotros no teníamos idea de lo que se tenía que hacer, ¿no? Y él ayudó mucho. Porque mi mamá tampoco era católica, o sea, yo me acerqué, pero mi mamá jamás. Mi mamá, yo vivo de esta manera y me acuerdo mucho que yo tenía un novio, este novio que fue el primer amor, el primer novio, y me acuerdo que El él me regaló, exorcista. qué asco, me regaló mm, una cruz. Entonces, y yo la portaba como me la dio mi novio, ¿sabes? Ujú. Me acuerdo mucho haber llegado alguna vez a la casa y que estaban los testigos de Jehová dentro de la casa con mi mamá. Estaban hablando y estaban hablando en este afán como de, pues, que hermana, queremos que vuelva y queremos, pues, ujú. conciliar, ¿no? No recuerdo exactamente qué les dijo mi mamá. Me acuerdo haberme llegado yo muy orgullosa con mi cruz y que cuando hablaron conmigo, oye, Ann, es que mira, nos iban a invitar a lo que ellos llaman la conmemoración, Ok. que es la celebración de la muerte de Cristo. Y ellos tienen una ceremonia muy específica para esa fecha. Entonces nos fueron a invitar y fueron a invitar a mi mamá, les digo, como en un afán de que mi mamá regresara. Y cuando lo hablaron conmigo, yo me acuerdo que, pues, 14 15 años, o sea, ¿qué podía yo decir? Les dije, no, ¿por qué? Porque yo ya no vivo, me pedían una explicación, decía yo, es que yo ya no vivo de la forma en la que vivo ya no coincide con lo que ustedes predican y no lo voy a hacer. Yo no sé si encajaba perfecto con lo que mi mamá dijo y nos dejaron en paz. O sea, creo que jamás volvieron a buscarnos. Seguían siendo nuestros vecinos. Ujú. Entonces creo que nos expulsaron o sea, así volvieron a hablarle a mi mamá. Los vecinos le volvieron a hablar porque luego a ellos los fueron expulsando de la congregación. Pero jamás volvieron a establecer contacto con nosotros, ¿no? Hasta que fueron expulsando a otros miembros de esas mismas familias que eran vecinos. Entonces, cuando se termina la secundaria, pasamos a la prepa, yo dejo de ir a la iglesia, dejo de ir, o sea, obviamente mi círculo Cambió. social ya no, ya no era ese. Ujú, Entonces, en ipso facto, dejé de ir a la iglesia porque siempre como mi relación con la religión siempre fue por las personas por las que yo me rodeaba.
dejé de ir así, o sea, sin ninguna razón, sin ninguna conciencia, sin ningún, ¿cómo? Es que no encuentro la palabra. Solo cambiándote de grupito social, ¿no? O Ajá. sea, No, no ujú, fue que yo hiciera conciencia, que yo ya no quisiera ir, que yo no me hiciera sentido algo. Yo dejé de ir, así, ya. Mis amigas ya no iban, yo ya no iba. Entonces, em, cuando mi mamá, les digo, en este afán de siempre sentirse cerca de Dios y de la espiritualidad y estas cosas que son pues son muy importantes para ella, se vuelve cristiana y se vuelve cristiana y creo de una versión de cristianismo que no no tengo el nombre, no sé cuál sea, pero ya ven que son diferentes tipos de cristianos, mi mamá es de uno de ujú. los más. Y luego, y ya, o sea, yo empiezo a vivir, creo que de, me vuelvo mamá, empiezo a trabajar, entro a la universidad y no hubo nunca algo que me exigiera definir una creencia, salvo el hecho de, tú vas a la iglesia, algo así, o sea, no, pues no, no voy. Y como se usa mucho esto de, sí, soy católico, para no tener que dar explicaciones, pues Ujú, yo creo que era lo más fácil. Sí, católico. Católico, pero no practicante, algo así se decía de broma Ujú. antes, ¿no? ujú. Entonces, pero mm, esta curiosidad que siempre he tenido, no sobre el tema, es una curiosidad sobre muchas cosas, sobre casi todo, me hace siempre querer estar buscando tener una opinión al respecto. De hecho, creo que hasta la fecha es la forma en la que hago clic con las personas. Entonces, buscando yo en qué creía y preguntándomelo de una manera muy consciente, creo que considero que soy disteísta, yo creo, y mucha gente me ha preguntado qué es, ¿no? Sí, Que nunca lo o han sea, escuchado. Yo creo que Dios existe. Yo creo que hay un ser superior, Dios, el universo, Alá, como lo quieras nombrar, donde tu posición geográfica te haya permitido definirlo, porque tengo que hacer hincapié en eso, ¿no? Tenemos religiones geográficas Ujú, ujú. que se definen por geografía, pero creo que existe, pero no creo que sea del todo bueno. No creo que sea del todo justo, no creo que sea, sí creo que puede ser omnipotente y que por lo tanto tiene muchas explicaciones que dar. Mi mamá lo dice, es que hablas desde el ego, ¿cómo pretendes que Dios te explique? No, no, o sea, no pretendo que me lo explique, no quiero que baje ahorita y me lo diga, y agarra el pedo, Ana, esto sí, pero yo creo esto de él, ¿no? O sea, yo creo que, güey, estás viendo cómo está el pedo y todavía no ayudas. O sea, no mames. Siento yo que hay muchas lagunas al respecto, ¿no? Y creo que eso, vuelvo a lo mismo, me hizo entrar en una pareja, conformé una familia con quien opinaba más o menos lo mismo que yo, porque ujú, mi ex es, es agnóstico, o sea, y él sí tiene sus razones para creerlo, pero yo lo hice más como por formarme un criterio propio, pero no porque fuera algo que me importara, nunca fue algo que no fuera definido por mi círculo social. ujú. Siempre lo definió alguien más, nunca fui yo sola por una convicción. Yo creo que ahorita si yo pudiera, me está llegando así como un recuerdo intrusivo. Cuando yo conocí a mi ex, él me dijo algo así como que fundemos una religión, algo así, De porque era un algo que negocio muy redituable. él decía mucho eso. Sí, él Es un decía mucho negocio eso. súper redituable, súper Ajá, Déjalo, ¿eh? redituable. y él siempre bromeó con eso y era como una broma muy de nosotros porque
pues fue de lo primerito que me dijo, o sea, lo primerito que hablamos fue con esa broma. Ujú. Entonces, por eso les digo, o sea, nunca fue definido por él. Yo creo que ahorita, a mis casi 38 años, inc- Así te digo. querer ser religiosa ya no va conmigo, o sea, ya es como, o sea, yo creo que sí tendría que bajar Dios y decirme, güey, agarra el pedo, esta es la religión que tienes que seguir. Salvo eso, yo creo que yo, no me considero una persona espiritual, me considero una persona que trata, como lo dice Dewey en un capítulo de Malcolm el del medio, y quien me conoce sabe que yo cito demasiado a Malcolm el del medio, se trata de vivir de la manera más decente posible, se trata de no ser un culero, a veces me cuesta mucho trabajo y creo que ahí Por dos. es donde radica la santidad, en que no la santidad, Ujú. el ser buena persona, el que te cueste un chingo de trabajo hacer las cosas bien y que de todos modos las hagan. No sé si a ustedes, pero algunas personas lo saben y mis amigas de aquí lo pueden confirmar. Yo soy mentirosa de una manera patológica. Me gusta decir mentiras, me mama decir mentiras, a veces miento por cosas muy estúpidas, pero en realidad entiendo que está mal. En algún momento de mi vida entendí que está mal y me comprometí a dejar de decir mentiras. Dejar de decir mentiras. Y cuando las digo, porque sí las digo, porque me gusta, Ujú. cuando digo la mentira, no tarda mucho cuando voy con la persona y le digo, la verdad es que te mentí de esto y no era azul, era rojo. Y ha pasado con cosas bien simples como no era azul o era rojo, o cosas como, pues sí, la neta es que yo me gasté ese dinero, o sea, sí. Procuro actuar de una manera decente, no porque crea que hay un castigo, no porque crea que me puedo ganar el cielo, sino porque sé que es lo correcto. Y nada más por eso. Ajá. Fíjate Pero que así que yo sepa, no. hay una frase que ya ni siquiera recuerdo quién la dijo porque son de estas frasecitas que ponen luego en el Facebook que le atribuyen a 200,000 autores diferentes. Ajá, Que algo decía que, creo que era Luis Kant, Miguel lo dijo seguramente. seguramente. ajá. Algo decía de que si eres bueno por el miedo al castigo, no eres bueno. Es Mm, correcto. O Es sea, en donde yo siento que ahí entra la congruencia. Yo también pienso es ser lo más decente que puedas, lo más posible, lo más bueno que puedas por esta esencia de ser bueno. No porque te vayan a dar un premio, no porque te vas a ganar el cielo, no, sino porque Al realmente contrario, te va crees en peor. eso. ajá, No es no, y cierto, no no te le hagan vayas, caso a Cero Ana. lo recomiendo, cero lo No, no, recomiendo. pero no lo le hagan recomiendo. caso a Ana. Decir la Comenten. verdad, O sea, ser cero lo bueno sí está recomiendo. bien. No, y, o sea, no te vas tan lejos, ¿no? Incluso en el tráfico, vas manejando y de pronto ves que alguien necesita cambiarse de carril y nadie le da chance, dice, está haciendo más tráfico por no dejarlo cambiarse que métete, güey, o sea, ándale, o sea, ¿sabes cómo? Porque Pero esto ya es, pero date carrilla, carnal. Pero, o sea, es de que métete y ya tú le hiciste el paro a todos los que vienen atrás que no pueden avanzar porque se está tratando de meter de carrera y no lo dejan. Y es un acto bien pequeñitito que hace bien a todos e incluso a ti. Yo cito mucho Friends, había un capítulo, ¿no? En el que decían, estaban hablando de que si existe el bien, algo así como que si haces el bien, pero te sientes bien haciéndolo, pues realmente no estás haciendo el bien, es un acto egoísta. ujú. Y decía yo, pues sí, de eso se trata también, ¿no? Un poquito de alimentarte el ego con que lo hice bien, hoy lo hice bien. Ujú. Y, y pues si eso está, me parece que es una buena forma de alimentar tu ego de todas las chorromil formas que hay. Me parece que es una forma que no, realmente no te está haciendo daño. Ajá, No tan dañina porque al final sientes que mereces algo, exacto. que mínimo el reconocimiento. Entonces, a mí sí es dañina. Pues sí, Ujú. un poco sí. Depende también por qué lo haga.
Y bueno, pues les platico yo más o menos mi historia, pues va muy parecida, o sea, muy, muy cercano. Igual yo nací en el seno de una familia católica, católica media, ¿sí? Porque si bien mi mamá era muy creyente, también mi mamá estaba en esta situación igual a la mamá de Belén, en la que ella no podía comulgar, ella de cierto modo pues vivía en pecado porque eh, nunca se casó por la iglesia, entonces todos sus hijos nacieron en el pecado, nacimos en el pecado. Mi mamá pues se casó con mi papá, pero se divorció después y luego después tuvo otra pareja, que su nueva pareja sí estuvo casado por la iglesia, por lo tanto era un pecado mayor, o sea, era como crees. Y aunque mi mamá siempre estuvo como muy interesada en formar parte del catolicismo, porque así se lo inculcaron mis abuelos, porque así todo el mundo, no podía al 100%. Y cuando yo era niña me mandan como que a la iglesia a hacer mi primera comunión, pero yo siempre fui esta niña muy ñoña, o sea, una primera comunión, porque nomás es la primera, Te ya, calmas, Ana, te calmas. la segunda es segunda, no es segunda primera, Lo que pero pasa bueno, es que me tienen envidia. eso debe ser Sí, claro. ¿Cómo deseo yo una segunda primera comunión? mi mayor sueño. Bueno, el caso es que hago mi primera comunión, pero esta niña ñoña que no le podías decir una cosa sin que te la cuestionara, perdón. Eh, Debió ser bien incómodo crearme, la neta, debió ser horrible. No se lo desea a nadie. Eh, Siempre preguntaba cosas, ¿no? Entonces, se llega o sea, hago la primera comunión y creo que yo ya no vuelvo a ir a misa hasta que vuelvo a los grupos de jóvenes. ¿Y saben por qué fui por primera vez a un grupo de jóvenes? No, Porque mi amiguita de la colonia me dijo, oye, es que se juntan unos grupos de jóvenes en la iglesia. Y yo, ay, la iglesia, qué aburrido. Me dice, no, pero es que van chavos guapos. Y yo, poco sé. Y me mintió, la neta me mintió, yo nunca vi ninguno. A mí sí me gustaban un par. Ah, Luego no, les a cuento mí quién. de la iglesia, bueno, había uno que me llamaba la atención, uno que tenía 3 nombres, pero ah, sí, de ahí en más, nadie, o sea, yo decía, ¿qué estafa fue esto? Pero Mele, no se acuerda quién no es. se acuerda de No, él. Bueno, es que sí me tenía acuerdo tres bien nombres, cómo pero no. me cortaron. Me voy a acordar del debato que tenía 3 nombres. Es que era muy famoso porque tenía Era tres muy famoso. nombres. No, Tenía y tres era muy nombres, famoso. Y era muy guapo. Sí, era era muy guapo. guapo, él era muy guapo. Ah, también ya después me gustó alguien, pero él y yo tuvimos como una situación incómoda que luego platicamos de eso. Pero el caso es que eh, llego a la iglesia y aunque no me cumplieron la promesa de los chavos guapos, me pareció muy divertido y empecé a sentir como este sentido de pertenencia al lugar Pertenencia. Ujú. y era algo que te daba ese lugar, que también luego, entre más te ibas involucrando en cosas, más te dabas cuenta que había cosas que no eran propias de una religión como tal. Entonces, pues llego a los grupos de jóvenes, hago la confirmación, decido hacer la confirmación porque según yo ya me sentía con la madurez para decidir qué será la religión que yo quería profesar toda mi vida, porque de eso se supone que se trata la confirmación católica. Sin embargo, yo seguía con mis preguntas incómodas, preguntas que le hacía a los sacerdotes, que le hacía a otras personas ahí en catequesis y que casi nadie me sabía responder o que me decían preguntarle a alguien más. Me acuerdo que muchas cosas, ¿no? Recuerdo mucho, por ejemplo, ahorita que platicabas de la hora santa, Belén, en una hora santa a la que yo fui, no entré porque había una chica que era amiga mía, estaba conmigo en el bache, que estaba llorando, tenía un problema muy fuerte en su casa y estaba llorando y yo me quedé afuera con ella y sale el padre en turno, porque los rotan, y me dice, ¿por qué no entraste a la hora santa? Le dije, porque estaba consolando a esta chica y así. Me dijo, sí sabes que te vas a quemar en las llamas del infierno, ¿verdad? Por cómo eres y por todo lo que haces, te vas a quemar en las llamas del infierno. Dije yo, pues allá nos vemos, carnal.
porque yo sabía que este padre era, o sea, lo que le sigue de gay, y es bien sabido que la Iglesia Católica no acepta a los gays. Entonces, Ujú. así, ¿no? Fue la primera vez que alguien me dijo que me iba a ir al infierno. Fue ahí, fue un sacerdote y Él tenía fue. muy malos modos. Él tenía muy malos modos. Sí, 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 lo tenía. Muy malos Yo, por modos. supuesto, no me acuerdo de él. Era su personalidad que se lo atribuíamos a que era homosexual, pero no, ya luego conocimos muchos gays a toda madre y no tenía nada que ver con cómo era esta Ujú. persona. Era demasiado astringente su personalidad. Sí, y bueno, te digo, yo luego me alejé también como que de la iglesia porque yo me cambié de casa, me salí de mi casa, me fui a vivir, viví un tiempito sola, luego pasan cosas, ¿no? Eh, estuve en el coro, para esto, antes de eso estuve en el coro de la iglesia. En el coro también pasaban muchas cosas que no eran propias de un grupo católico, de Yo todo, no me enteré de tantas, pero o sea, de sí absolutamente todo, de desde todo. bullying hasta de todo, de todo. O sea, había fiestas del coro que terminaban en, o sea, olvídalo. El caso es que entre más me daba cuenta yo de cosas, más decía yo, ¿qué? ¿Esto qué? Incluso este amigo que teníamos en común, Ana, con tu primer amor, una vez, yo me acuerdo Ajá. cuando él salió del closet Ay, conmigo, Dios. porque ya había salido antes, pero yo no sabía. Fue cuando yo cumplí 15 años. Yo como que ya me había alejado un poco de los grupos de jóvenes y todo, de todos. O sea, empecé como que Quiero a hacer alejar. una acotación aquí para todo mundo. No es nuestro amigo. Ah, ya no es nuestro amigo. Ya no es desde hace un chingo nuestro amigo. No Ajá, es nuestro amigo. no. Ok. Lo fue en No aquel es nuestro momento, amigo. ahorita ya no tenemos contacto con él, no, nada. Para efectos legales, no lo Y conocemos. espero volver a tener contacto con él. Exactamente. Para efectos legales no lo conocemos. Ok, Yo ni me acuerdo de él. entonces, en aquel entonces, fueron mis 15 años y yo tenía un primo al que yo adoraba con el alma, que era gay. Y ojito en el era, porque ahora es una situación que yo no entiendo, pero tampoco tiene que darme explicaciones a mí. Eh, llega Ok. este primo como muy contento a presentarme a su pareja al que invitó como su plus one en mis 15 años, Ajá. y me dice, y vienen también otro amigo y su pareja. Ya, ok. Entonces salgo yo muy contenta a conocer a su pareja, y este otro amigo y su pareja eran este chavo que ya no conocemos. Y yo Que de ya no que, tenemos contacto con Es él. nuestro desconocido. ajá, entonces yo dije, oh, espérame, aguanta. Y lo me dice él, no sabías, yo como que, pero como que también eres gay, y me dice, ¿no sabías? Y yo, no. Ella me dice, pues es que por eso yo me alejé del grupo de jóvenes, dice, porque nosotros como homosexuales hacemos cosas que están mal vistas para la iglesia. Y dije yo, pues como que pueden hacer si en los Ajá. retiros hacen cosas peores. Ajá. O sea, porque me enteré de cosas que sucedieron en los retiros en aquel entonces, en los retiros espirituales, o sea, por favor. Te digo que era o hacerte doble cara o salirte. Pues, Exacto. ujú. Bueno, el caso es que y siempre les digo, cuando yo era católica, eh, me interesé mucho por aprender muchas cosas y me metí a estudios bíblicos y yo estudié la Biblia porque yo tenía muchas dudas. Yo esperaba que estudiando la Biblia se me disiparan esas dudas y nunca sucedió. La verdad es que entre más estudiaba, más dudas tenía, más preguntas tenía. Me aprendí, o sea, yo me aprendí cosas de la Biblia que hasta la fecha me sé, que es información que ya no sé para qué guardo. Eh, pero pregúntame la tabla periódica. El caso es que Que tampoco eh, sé para qué la guardarías. Pero pero, pero, Tú nunca sabes cuándo vas a recitar el número atómico del cadmio. exactamente. Nunca sabes. ¿Qué tal si vas a yo perdí? El caso es que, pero pregúntame los hijos de Job, no te creas. No, el caso es que me alejo de la religión, pero yo seguía como que todavía queriendo creer
en un ser supremo, queriendo creer en un algo. Ujú. Y hasta que vivo este momento, que es el momento más difícil de mi vida, en el que yo me embaracé y mi hijo murió. Y ahí fue cuando yo dije, a ver, espérame. O sea, ¿a qué le estoy pidiendo? Estoy pidiendo algo que no está respondiendo y que no me va a responder nunca. Me acuerdo que mi lógica en el momento fue, porque todavía era creyente, yo decía, pues si no salvó a su hijo, ¿por qué va a salvar al mío? Entonces fue como que, Estás viendo cómo está el pedo y no ayuda. ajá. Entonces, entonces, pues no, creo que ahí fue donde yo, o sea, como que conscientemente dejé de creer, porque para mí decía, no puede existir un ser tan malvado, ¿sabes cómo? O sea, tan perverso. Dije, o existe y es así, un culero, o no existe y me hace más lógica que no exista. Entonces, pero todavía ahí, porque pues yo tengo este issue de que a lo mejor no sé expresar el dolor y para mí el dolor es rabia, es ira, es enojo. Y, y creo que era parte de mi duelo que estaba viviendo en ese momento, que no nada más no creía en Dios, sino que me molestaba que la gente no nada más creyera en Dios, sino que aparte quisieran que yo creyera, ¿sí? O sea, me molestaba, pero de sobremanera, o sea, y me enojaba y les contestaba y argumento tras argumento. Y la cosa es que normalmente cuando intentan acercarte de nuevo a Dios, utilizan cosas de la Biblia, cosas que dicen, pero ¿cómo me vienes a decir a mí algo de una Biblia que yo me aprendí? ¿Sabes cómo? Entonces, pues no, por ahí no pudieron, o sea, nadie pudo llegar por ahí. Y como que poco a poco fui yo aliviando este dolor que tenía y sentí como que empecé a comprender un poquito más a las personas y a su necesidad inmensa de sentir que esto no puede ser todo lo que hay, a, a darle una explicación a la impotencia de saber que somos pequeñitos y que no tenemos injerencia sobre muchísimas cosas y a esta esperanza que les da el decir, pues es que a lo mejor si le rezo con fervor, me contesta. A lo mejor Ujú. si le pido al universo, de algo sirve. Entonces dije yo, pues si eso les da alivio, pues adelante. Eh, Dejé como de criticar y de juzgar esta necesidad que tiene la gente de la espiritualidad y comencé a entenderla. Y hace poco que escuchaba un De podcast, una religión. ajá, Empecé fundé a una entenderle y religión. ahora fundé una Y religión. ahora suscríbanse, no, no es cierto. Entonces empecé a escuchar un podcast donde hace poquito, donde hablan un poco le llaman escepticismo empático, que es como, a ver, si tú no crees, tampoco se trata de que saques del closet religioso a tu abuelita, ¿sabes? Si ella se siente cómoda, pues dale, o sea, Ujú. adelante. Y hay una cosa de las religiones que a mí me parece muy importante, que tienen sus rituales que, que la gente considera muy importantes en sus vidas, que son hitos de vida y que si te quieren hacer parte de ellos por sentir que los estás acompañando a un momento sumamente importante de su vida, lo que a ti te queda como amigo, como familiar, como persona querida de esa persona es acompañarlos, ¿sí? Ujú. Ujú. Siempre desde el respeto y siempre desde el, ok, yo no voy a creer a lo mejor en lo que tú crees, pero no quiere decir ni que juzgue tu creencia, ni que te quiera a ti pasar a este lado del escepticismo, jamás, o sea, y por ejemplo, yo valoro mucho, lo veo por ejemplo en la religión católica cuando alguien me invita a su boda, oye, mi niño va a hacer su primera comunión, que por ejemplo ahorita estoy muy en contra de la adoctrinación de los niños, sin embargo, pues son situaciones religiosas en las que pues no me corresponde. Y hay algo de lo que estoy por participar porque me parece algo muy lindo en significado, que es el bautizo católico. Porque el bautizo, por ejemplo, el bautizo cristiano, hasta donde sé, porque tampoco es que conozca todas las religiones ni sus detalles, conozco muchas porque me interesa, porque realmente, pues soy esta ñoña que no opina sin antes como que escuchar todas las versiones y medio investigar y medio ver si es cierto.
Este, por ejemplo, el bautizo cristiano es un poco como la confirmación católica, en la que una vez que se sienten con la madurez espiritual de aceptar la religión como parte de sus vidas, pues deciden bautizarse. Pero el bautizo católico tiene un significado más comunitario, más de familia, en el que se bautiza al niño, sí, para hacerlo parte de la iglesia y de la comunidad, pero también para que unas personas se comprometan a estar en su vida y estar, es un compromiso tan grande que te comprometes a estar en su vida en caso de que sus papás falten. Ujú. Entonces, esa parte se me hace bonita. Se me hace bonito el que tú tienes un hijo y confías tanto en una persona que dices, o sea, yo confío tanto en ti que si yo llegara a faltar, me gustaría que fueras tú quien cuidara de mis hijos, que no tiene absolutamente ninguna validez legal, pero es lindo, en cuestión espiritual me parece lindo y te digo, como que eso sí, sí lo veo como algo en lo que me gustaría participar, en lo que estoy por participar nuevamente. Y, y pues creo que hasta ahí llega como mi viaje en el catolicismo. Posteriormente yo me consideré atea mucho tiempo. Ahorita realmente puedes decirte que soy agnóstica. O sea, luego llegué, por ejemplo, llegué al yoga, no como un tema religioso, sino como un tema de ejercicio, de fitness. Pero una vez que estás ahí, que tienes una práctica, pues parte de la práctica sí tiene un poquito que ver con la espiritualidad. Mi maestra en Monterrey me decía que yo era su alumnita escéptica, porque siempre esa parte, porque supongo que ella lo notó, ¿no? Que en esa parte en la que ya quieren involucrar los chakras y la energía y todo eso que para mí no hace absolutamente ningún sentido, yo como que ya no, de eso no participaba. O sea, participo de la comunidad y así, pero ya ay, sí, yo siento que ya me liberaron un chakra, ahí sí ya no. Pero siento que es parte de mi personalidad, del no tragarme completa la pastilla de absolutamente ninguna religión. Y luego llego, después de muchas lecturas, porque soy alguien que lee por hobby, entonces luego me encuentro libros que me llaman la atención con respecto a algunas cosas. Llego un poquito mira, yo buscando lecturas sobre siembra, sobre semillas, sobre agricultura, me encuentro con libros de brujería, así como tal la palabra, ¿sí? No brujería como de hacer, sí, un poco de hacer rituales, porque la agricultura sí se trata bastante de rituales. Sí se trata pues de observar la luna, de observar el clima, de observar el viento, de observar, porque tiene mucho que ver con los elementos, ¿no? Y la brujería tiene mucho que ver también con eso, con, y es que si te vas un poquito a la historia, te das cuenta de que todas estas personas que eran muy eruditos llamémosle medicina tradicional, en hierbas, en plantas, en todo esto, eventualmente fueron llamados brujos, porque una vez que predomina la religión católica, pues todo esto está prohibido, se veía como ocultismo, como esoterismo, como algo malo, cuando realmente no lo es. Y ahorita lo veo como la brujería y la magia los veo como ciencia que todavía no tiene nombre, que todavía no es explicada, porque los ciclos lunares, todo esto que no, antes se veía como brujería y ahora se sabe que tiene una explicación científica todo esto. Dices, pues viene de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, la luna llena, se siembran cierto tipo de frutas, que no sé, qué frutas de raíz y así, en cierto clima, pero ahora sabes que es porque pues en tal clima es donde florecen ese tipo de plantas y ese tipo como que tiene su explicación científica, ¿sabes cómo? Entonces no creo, ahora nuevamente, no creo en la brujería desde el lado esotérico, desde el lado mágico que no tiene Mágico. explicación, sino desde el lado, pues por algo ha de ser. Hace poquito veía un video, por ejemplo, en el que platicaban que la luna, hay un dicho de abuelitas y hay que es de abuelita, un dicho de brujería, por decirlo así, que decían que la luna en el norte es mentirosa y la luna en el sur dice la verdad. Y ya que
yo lo había escuchado alguna vez, tampoco me hacía absolutamente nada de sentido, pero ya luego le dieron la explicación científica, ¿no? Porque en el hemisferio norte, cuando la luna está con forma de C, está decreciendo. Y cuando está en forma de D, o sea, pues al revés, la C al revés, está creciendo. Entonces, por eso dicen que en el hemisferio norte la luna es mentirosa y en el sur dice la verdad, porque en el sur es al revés. Cuando está la C está creciendo y cuando está la D está decreciendo. Y como que ya después dices, ah, ya de ahí venía ese dicho, pero que iban a saber los abuelitos que de ahí venía ese dicho, ¿no? Y tiene su explicación, pero te digo, y es así como caí en la brujería. Y que ya haga cosas cosas de brujería por diversión, como el tarot, como todo esto, está padre, pero siempre les digo, no vayas a basar tu vida en un juego, porque es como el jueguito del con quién te vas a casar y todo eso que haces con la primaria, jamás vayas a basar tu vida en eso. Es, ¿Cómo crees? ¿No era así? es divertido, está padre y Ah, me gusta. Y te digo, yo ahorita no me considero agnóstica y había una frase de Benedetti que me gustaba mucho, que desde secundaria me gusta Benedetti, que decía que si Dios existe, no le molestará mi duda. ajá. Entonces, pues creo que va por ahí. Ahorita te digo, me considero agnóstica porque he leído teorías, he leído cosas que digo, esto es muy lindo y me gustaría creer que es así, pero mi escepticismo de toda la vida no me permite creer ciegamente en algo. O sea, no puedo, Mm, no puedo. Ujú. No puedo creer ciegamente en algo. Y de eso se trata la fe. Finalmente se trata de creer ciegamente en ciegamente. algo y es algo Ujú. que yo siento que yo no tengo. Me gustaría que muchas cosas fueran así, que fueran real. Creo en, o sea, creo en la magia de Santa, creo en la magia de esas cosas, pero no puedo creer en cosas que no, pues que no le encuentro sentido, ¿sabes? Como entonces, pues ya, de ahí, vámonos un poquito a las conclusiones. O sea, mi conclusión es que independientemente de cómo te sientas tú espiritualmente, pues no tienes derecho de coartar la espiritualidad de los demás, no tienes derecho de tratar de colonizarlos para que crean lo que tú crees. Se vale que tengas una creencia, que estés orgulloso de ella y que la expreses, pero no se vale querer que los demás también la tengan. Y también pues quisiera como hacer aquí una alerta de si tu religión te está alejando de personas a quien amas, date un poquito de introspección, porque finalmente muchas religiones que ahorita están muy normalizadas tienen esos comportamientos sectarios que hacen que alejes a personas que amas y que te aman y que realmente no están tratando de hacerte un daño, pero la religión siempre va a buscarte un enemigo para, para alejarte de todo aquello que no te permita ser manipulado al 100%. Entonces yo hasta ahí llego a mi conclusión, Belén. Pues, gracias por cederme la palabra, Chapis. Mi conclusión es que me tienen envidia porque Sí, hice dos comuniones. Primero Este, como de, y siento que mi conclusión es, ya yéndonos un poquito más en serio, siento que mi conclusión es un poquito más local. Eh, lo que puedo observar y escuchar en las tres conversaciones es que a pesar de que las tres hemos tenido diferentes caminos en este viaje por la creencia y por la espiritualidad, pienso que las tres caímos en lo mismo, el respeto, la congruencia y el valorar a tus seres queridos por tal y como son, ¿no? No quererlos cambiar. Entonces, siento que también eso pues nos mantiene escuchándonos a las tres y considerándonos, porque somos congruentes, porque somos respetuosas hacia los demás y sus creencias. Y pues ya, es básicamente mi conclusión. Vas, Anita. muy bien. ¿yo qué concluyo? Em,
Creo que no tengo algo que decir así tal cual. Ahorita lo estaba masticando conforme lo iban hablando. Me quedo con lo que hablamos muy al principio que íbamos a tocar este tema. Al final coincides, sobre todo una persona como yo, que su religión o su sistema de creencias fue definido por personas que estaban en su círculo social. Al final terminas coincidiendo con quien tiene tu mismo sistema de valores. Sin importar que crean en lo que crean, si siguen siendo estas personas eh, con las que coincides en valores, puedes crear un círculo social unido. De ahí a que muchas personas hayan sido cercanas en su tiempo y ahorita no estén dentro de este círculo, como esta persona que decimos que completamente no la conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que compartimos en algún momento las creencias, definitivamente el tiempo y la distancia de la perspectiva nos dan la razón de que no coincidíamos en este sistema de valores. No pensábamos lo mismo y definitivamente no hacíamos lo mismo, ¿no? Ujú, Pues sí. esa fue tu conclusión. Y bueno, estuvo muy serio el tema del día de hoy, la verdad, porque pues es un tema sensible para muchas personas. Espero no haber tocado tanta fibra por ahí en gente muy creyente y así. Pero sepan que pues es desde el respeto, ¿no? Y Y desde nuestra visión, que pues tampoco es que seamos expertas comunicadoras, bueno, Ana un poquito más que nosotras, pero o sea, lo estamos hablando desde lo que nosotros hemos pasado y desde cómo vemos nuestra perspectiva de vida, ¿no? Entonces, sin ofender a nadie, por favor. no offense. Pues No sí. offense. Y creo que pues hasta aquí hemos llegado con el episodio del día de hoy. Espero no habernos pasado tanto de lanza como en el anterior. Agradecemos mucho a quienes llegaron hasta este momento. Agradecemos mucho sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Y pues déjenos en sus comentarios qué opinan, si opinan que estamos equivocadas, si opinan que estamos regando, que deberíamos unirnos a su bella religión, su bella secta, no importa. Si crearan una religión, ¿cómo le pondrían? Ah, ¿Y estaría cuál sería el chido. modelo de negocio? Importante, ¿cuál sería el modelo de negocio? La religión es un modelo de negocio en sí, por definición. Suscríbanse, porque hay 100 vistas, o sea, yo vi 50, pero pues por lo menos inscríbanse, suscríbanse los otros 50. Yo tengo que hacer una acotación. Me parece muy importante reconocer el trabajo del el colega El Editor, Jerry. editor, el colega el editor Jerry. Jerry, que nos está haciendo el parillo con la edición. Muchas gracias por mutear todos nuestros nombres y las idioteces que decimos. Muy bien, excelente. Las Plutarcas del Norte en todas las redes sociales. Búsquenos, no hay nada ahorita, pero búsquenos. No, ahí vamos a estar publicando ahí con el tiempo. Denos chancita, porque Las personales, las vamos, redes vamos. personales, bueno, pues a mí me pueden encontrar como Grace de Menta y pueden encontrar mi proyecto personal como Econia CUU. Y Belén. Yo tengo Instagram y tengo TikTok con Construyelin y Construirlin para que mejoren sus procesos de trabajo en todos lados. Perfecto. Yo me encuentran en Instagram como anae.ronquillo y en mi proyecto de periodismo digital que se llama @brújulanoticias, también en Instagram y en Facebook. Excelente. Muy bien. Y a nosotros tres como las Plutarcas del Norte. Y pues yo creo que eso es todo. Gracias. Bye. Bye. Sí, nos pasamos de lanza.